Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues es una gran bendición poder estar de nuevo aquí con ustedes, disfrutando de este domingo tan precioso. Y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos estado predicando una serie que se llama Los Héroes de la Fe. Y lo que me llama la atención es no tanto la fe, ¿no? Porque la fe, pues todos tenemos fe, pero me llama la atención mucho el contenido de cada hombre que Dios nos va... Bueno, como les decía, ¿no? Los teólogos dicen que la carta a los hebreos no la escribió Pablo, pero yo creo que sí. Un 50% dice que sí, otro 50% dice que no. Yo creo que sí. Entonces el apóstol Pablo nos deja ver aquí en Hebreos capítulo 11 que hay hombres que estuvieron escritos ahí en sus nombres, lo que pasaron, lo que vivieron, por una razón. Para que en este tiempo actual tú y yo podamos aprender acerca de la fe, cómo lo vivieron ellos. Creo que fueron hombres mortales como tú y como yo, con problemas, con dificultades, con muchas heridas en el alma, muchas problemáticas, pero problemáticas que pueden venir en la vida cotidiana, pero algo que les ayudó a vencer es la fe. Entonces definimos en los estudios hemos estado definiendo la palabra emuná, que es del hebreo, que significa confiar en el Todopoderoso. Y es de ahí donde vamos a partir hoy, hermanos. Creer en el Todopoderoso, en el Shaddai. La traducción del hebreo es Shaddai, el Todopoderoso. Y cuando nosotros creemos en el Todopoderoso, entonces empezamos a recargar nuestra vida y nuestra confianza en aquel que no pierde ninguna batalla, aquel que todo lo puede, aquel que cuando clamas a Él, Él responde, claro, en el Kairos, en su tiempo, no en nuestro tiempo. Mira, hay muchas cosas que no han venido a su vida, y yo sé que usted ha orado, pero no van a llegar a su vida porque no es el Kairos, no es el tiempo de Dios. Entonces Dios todavía dice, falta un poquito más, hijo, esfuérzate un poquito más, camina un poco más para comprender y llegar a la madurez. Amén. Bueno, vayamos a tomar nuestra cita bíblica, nuestra base teológica, que sería Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7. Es lo que vamos a estar hoy trabajando en esta tarde, hermanos. Esta mañana vamos a estar trabajando Hebreos 11, capítulo 6, versículo 7. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, de acuerdo a la palabra, usted y yo tenemos que acercarnos a Dios con fe. Y vea cómo lo enfatiza. No sé si en su Biblia venga así, pero en mi Biblia viene marcado con azul estas palabras porque son de suma importancia. Y entonces hoy nosotros tenemos que acercarnos a Dios creyendo, no dudando, sabiendo que Dios a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, Él va a estar con nosotros. Que no se va a apartar ni un segundo de tu vida. Mira, yo no sé por qué he podido sentir en mi espíritu que hay muchos de ustedes, mis amados hermanos, que están batallando hoy con la fe. Y ¿sabe qué? Estábamos hablando hace 8 días acerca de la palabra duda. Y no sé si usted recuerda, bueno, no, tal vez no lo recuerda porque no lo habíamos grabado, pero le voy a decir que hace 8 días estuvimos hablando acerca de la fe. Entonces, hablábamos de un relato que está en Mateo capítulo 14, versículo 31, donde habla de que Jesús anda sobre el mar. Lo interesante de este versículo y lo que captó mi atención no es que Jesús anduviera en el mar, porque Jesús puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el eterno, Él es el dueño del cielo y de la tierra, pero lo que me llamó la atención fue que Él llamó a uno de sus discípulos a que caminara junto con Él en el agua, y este hombre se llamaba Pedro. Ahí en el libro de Mateo capítulo 14, versículo del 31 en adelante, dice la Biblia que cuando ellos vieron venir una luz que se acercaba hacia ellos. Ahora escuche el panorama que estaba pasando ahí con los discípulos. El agua estaba estremeciéndose, el viento soplando fuerte, y de repente añádale usted, mi hermano, que viene dicen ellos, un fantasma, una luz acercándose. Entonces de pronto agarra al Señor y le dice, no temáis, soy yo soy. Y dice la Biblia que entonces se levanta uno de los discípulos y le dice, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. ¿Y sabe qué ocurrió, mi amado hermano? Dice la Biblia que este hombre bajó el pie y empezó a caminar sobre el agua. Y ya casi llegaba hacia el maestro, pero dice la Biblia que pasó algo con este hombre. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Dudó.
El Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, no confió en el Todopoderoso, como que de pronto muchos de nosotros podemos ser mucho como Pedro. A veces empezamos a dar un paso, 2 pasos, 3, y de pronto vemos que ya no hay tierra firme y empezamos a decir, ¿y ahora qué va a pasar? Está el mar, voy a morir. No, hermanos. Y esta no es la primera ocasión donde Dios hace algo con el agua. Desde el Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces, y después más adelante, hermanos, dice la Biblia en Éxodo, allí en el Éxodo, cuando nos relata la salida, cuando el pueblo de Israel va a cruzar el Mar Rojo, es la primera ocasión también donde encontramos, una de las ocasiones donde encontramos que Dios hace un milagro en el mar. ¿Y sabe qué hizo en esa ocasión? Dice la Biblia que ya venían huyendo de Egipto, saliendo de Egipto, y se topan con el Mar Rojo. Y así como el pueblo empezó a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Moisés se queda mirando y diciendo, Señor, hay un obstáculo que se llama el mar. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hizo el Señor? Extiende tu vara y ordénale al mar que se abra en 2 partes. ¿Sabe? Dice la Biblia que todo el pueblo israelí, todo pasó del otro lado. Y de pronto hasta le dio un tiempo de que empezara a venir el ejército de los egipcios. Cuando dice la Biblia que le manda a decir a Moisés, extiende tu mano y haz que se cierre. Se cierra el mar y ¿sabe qué? Quedaron aplastados los enemigos de Israel, los que perseguían a Israel. Ya del otro lado, no sé si usted ha leído el relato, pero pusieron unas piedras y esas piedras era como una ofrenda, como un memorial, como algo que iba a quedar plasmado por mucho tiempo para que se dieran cuenta de quién era el cielo y la tierra, de quién ordenaba el mar, de quién era el que tiene el control de nuestras vidas y de tu vida, hermano. Es Dios. Por eso te tengo que definir mucho y te quiero repetir mucho emuná. Confiar en el Todopoderoso. Cuando nosotros creemos en Él, ¿saben? No hay duda de que Él lo va a hacer. Él va a hacer las cosas como Él sabe hacerlas, cuando Él quiere hacerlas y como Él quiera, hermano. Así es que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solo creer. Entonces la palabra fe se lo defino, hermano. La palabra duda, que estábamos hablando aquí en Mateo 14:31, es una palabra, hermanos, que viene del griego y significa anfibolia. Anfibolia, eso es lo que significa, así se traduce del griego. ¿Y sabe qué significa anfibolia, hermanos? Literalmente significa lo que está entre 2 cosas. Y yo creo que hoy muchos de nosotros estamos en medio y ahí a nuestros lados hay 2 cosas. Y no lo culpo, porque también en la Biblia nos relata, hay un texto muy citado por la cristiandad, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y sabe a qué mensaje estaba? ¿Qué es lo que está relatando? Si nos vamos al contexto histórico, hermanos, a leer más arriba, nos vamos a dar cuenta que este mensaje fue dado a una iglesia que se llamaba La Odisea, y esta iglesia había dejado a Dios afuera. Y qué ironía que el creador de la iglesia, el formador de la iglesia, el que murió por la iglesia, ahora está fuera del templo, afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia. Qué difícil es hoy en este tiempo que muchos de nosotros estamos en medio, tratando de decidir hacia dónde vamos a ir. Pero hoy la fe, hermanos, nos tiene que mantener anclados, firmes y decir, no me muevo. Pase lo que pase, yo no me muevo. Yo le creo a Dios. Yo no me muevo de sus promesas. Entonces, hoy hay mucha gente que está viviendo con esta parte. Anfibolia. Solo está en la mitad. No se ha definido. Y la intención de esta predicación de esta mañana es retarte a ti a que te decidas al caminar junto al Señor. A que te decidas. Algo que me encanta del relato que les comento de Mateo capítulo 34, versículo 31 en adelante, es que dice la Biblia que cuando este Pedro cae al agua, fíjese lo que hizo Jesús. Dice la Biblia que él lo asió por el brazo, o sea, lo tomó del brazo literalmente con fuerza y lo sacó. Pero antes de eso, Pedro dijo unas palabras: Maestro, sálvame, que perezco, sálvame.
Pero antes de que él dijera eso, el Señor ya sabía que no se iba a ahogar, que lo iba a agarrar de la mano y lo iba a levantar. Y tal vez hoy puede ser tu caso y mi caso. Tal vez tú y yo podamos estar hoy en este día llorando, estar triste, estar acongojado y siempre estar pensando que las batallas las vamos a perder. No, porque ¿sabe qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el formador de las Pléyades, el que hizo el planeta Tierra, formó en rotación, la traslación. Ese es el Dios al cual yo creo. ¿Sabe cómo lo relata Isaías? Dice la Biblia de Isaías, ¿quién midió en el hueco de su palmo las aguas? Así dice la Biblia. Y luego dice, ¿y quién midió con los cielos con su palmo? ¿Sabe? El Dios que yo tengo y el Dios que usted tiene y al que le animo a que busquemos es un Dios que tiene todo el poder, toda la autoridad y que sabe que, hermano, Dios nos va a guardar y nos va a cubrir. Yo hace unos días le decía a un amigo y le decía, ¿sabes qué? Si yo un día muero, voy a morir luchando por el Señor. Porque testimonio tenemos en la Biblia, testimonio tenemos en la palabra. Amén, hermanos. Entonces, vean, el siguiente héroe de la fe se llama Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7. El siguiente héroe de la fe que nos va a hablar es Noé. Noé. ¿Quién es Noé? Noé es descendiente de un hombre llamado Set. Y dice la Biblia, curiosamente, que había dos hombres, dos hijos de Adán. Abel y Caín. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 4, que ahí hubo un problema por la adoración. Allí hubo un pleito por la adoración. Caín mató a Abel por la adoración. Porque Abel entendía que a Dios se le daba lo mejor. Y él preparó todo lo que él tenía preparado para nuestro Dios. Y después dice la Biblia que Caín mata a Abel. ¿Y sabe qué? Después de eso viene en Génesis capítulo 4 al final, viene la descendencia de Noé y le nace otro hijo que se llama Set. Y la palabra Set significa sustituto. Y dice la Biblia, lo que me llama mucho la atención, que al final del versículo 4 dice, y de la descendencia de Set empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Y sabe qué? De ahí viene Noé. Este hombre que fue advertido. Ahora vamos a ver cómo dice la palabra, cómo dice la Biblia, la Biblia, hermanos. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, hablemos un poquito más acerca de la fe que tuvo Noé. Por principio de cuentas, hermanos, cuando Dios aparece a Noé, Génesis capítulo 7, y le dice, quiero que desde el 6, la maldad de los hombres y cómo va a destruir, empieza a decir que Dios va a destruir a los hombres. Y quiero que le ponga mucha atención porque esa generación de Génesis capítulo 6 es la generación perversa. Esta generación perversa, hermanos, era la generación que venía de Caín. De Caín vinieron sus descendencias y viene esa generación perversa que no quiso buscar a Dios. Ahora, dice la Biblia que de pronto encontró a Noé justo. Lo encontró un hombre justo. Ahora quisiera que vayamos rápidamente ahí al Génesis. Ahorita hemos estado dando muchas clases acerca de Génesis y no podemos pasar del 7, hermanos. A lo mucho vamos en el 8. Mire, déjeme leerle. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, cuando Dios caminó con Noé. Qué privilegio, hermano, que Dios hoy en este tiempo, de verdad, que hoy Dios en este tiempo decida caminar con nuestra generación. ¿Sabe? Yo soy parte de una generación, hermanos, que éramos varios jóvenes en la iglesia, muchos jóvenes, de los cuales a veces a mí me da tristeza mirar a algunos de los que crecieron con nosotros en la fe, de los que fuimos avanzando, hermanos, y pocos quedamos
hasta el final. Algunos se desviaron, algunos ahí están detenidos y todos con ministerio. Yo recuerdo en una ocasión, un 31 de diciembre, cuando vino un hermano de Durango y había un culto aquí en la iglesia, entonces siempre pues estaban orando el 31 y recuerdo ese día como yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que se llama Iván y yo llego con él y él se pasa y están ahí y de repente yo dije, Dios me va a hablar, Dios me va a hablar. Y de repente le dan una profecía a este chico llamado Iván y le dicen que él iba a ser profeta. Y a mí oraron por mí, que Dios te bendiga, amén. Y yo me quedé así, Señor, no me hablaste. Y sabe, hermano, yo decía, sí, cierto, él va a ser un gran siervo. Hermanos, y él no pudo avanzar a hacer lo que tenía que hacer, y no es tanto porque no lo hayan enseñado, sino porque a veces nosotros decidimos caminar con Dios o no caminar con Dios. Bueno, el hecho es que aquí con este Noé, dice la Biblia que él era perfecto en sus generaciones. ¿Quién eran las generaciones de Noé? Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Póngale mucha atención a estos tres, Sem, Cam y Jafet, porque de ahí se va a volver a poblarse de nuevo la tierra. Va a volver a llenarse la tierra y nosotros vamos a empezar y se va a ver un nuevo comienzo, hermanos. Un nuevo comienzo para la humanidad. Y eso es lo que hoy está pasando. Bueno, dice el 10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Hermano, tú podrás decir ahí donde tú estás, pero pastor, ¿cómo voy a buscar a Dios si la tierra está llena de violencia? Claro, claro que está llena de violencia, porque la Biblia anunció en el libro de Mateo, en el capítulo 24, dice que la venida del Hijo del Hombre iba a ser porque la violencia iba a aumentar, hermanos. Iba a ser como los días de Noé. Entonces, mis amados hermanos, hoy la violencia no va a cesar. Las manifestaciones en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en donde usted quiera, no van a cesar. Por el contrario, va a aumentar. Y esto debe animarle a usted su fe, porque hoy usted y yo vamos a ser testigos oculares de la venida del Mesías a la tierra. ¿Qué le estorba hoy al anticristo para darse a conocer? Todavía la iglesia. Aún tenemos tiempo, amados hermanos, de ir y tocar la puerta a otro hermano que ha perdido la fe y decirle, anímate, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Es tiempo de avivar la fe. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que la Biblia dice, y hace una pregunta en los evangelios, y dice esto, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso quiere decir, hermanos, que estos temas que estamos hablando son para animarte, para que tú como cristiano no te desanimes, por el contrario, sigas adelante y tomes como testimonios a estos hombres. En la clase pasada estuvimos hablando de Enoc y estuvimos hablando de que hubieron 2 Enoc, uno descendiente de Caín y uno descendiente de Set, descendiente de él. Uno anduvo con Dios, caminó con Dios y ¿qué cree, hermano? Dios se lo llevó. Pero el otro Enoc tuvo a Lamec, tuvo a Tubal Caín y tuvo otro hombre llamado Jubal. Estos hijos de este Enoc, dice la Biblia, que hicieron lo malo delante de Dios. Bueno, Lamec, un hombre que estaba ahí, tenía 2 mujeres. Cuando en el Génesis, en el capítulo 2, el Señor instituye el matrimonio. Desde ahí pone el matrimonio y le pone una mujer a Eva, al hombre. Entonces fíjese cómo nosotros se ha transquiversado la palabra, se ha desviado la palabra de Dios. Por eso tenemos que volver a nuestras raíces. Hermanos, de verdad, estoy bien cansado ya de que cada 31, 1 y 2 de noviembre explicarle las mismas cosas, de que los muertos no regresan, que no podemos comer cosa sacrificada a los ídolos, que no podemos estar vistiendo a nuestros hijos ni en nuestra casa de bruja ni de nada de eso porque abrimos puerta. Hermano, yo ya estoy cansado. Dice el apóstol Pablo que vosotros sois todavía bebés espirituales, porque todavía tengo que darles leche espiritual, en lugar de que ya coman comida sólida. Hermanos, se acerca este tiempo de diciembre y otra vez la misma historia.
Sí, es bueno poner el árbol, es bueno poner esto, es bueno poner... Puedo celebrar el 24 de diciembre. Hermanos, yo creo que ya esto es un tiempo ya de fe. De que usted debe de empezar a pesar. Y debe de empezar a darse cuenta de que hay cosas que no vienen de parte de Dios. Amén. Bueno, continuamos. Entonces, dice la Biblia que Noé fue advertido. ¿Cuándo fue advertido, hermanos? Génesis capítulo 6, versículo 10. Dice que 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Se está dando cuenta de las instrucciones que Dios le está diciendo a Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Yo quisiera que le pusiera mucha atención a esta parte de gofer, la madera de gofer, porque esa madera de gofer tiene algo muy especial. Y es una madera que cuando uno la golpeaba era muy resistente. Pero algo más que tenía la madera de gofer era que era muy liviana. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa la cobertura del Espíritu de Dios a nosotros como cristianos. Dios nos ha cubierto de madera de gofer, que es su Espíritu. El Espíritu de Dios hoy va a estar sobre nosotros, va a estar cubriendo nuestras vidas y no va a permitir que nada golpee y nada dañe. El apóstol Pablo lo pone en un contexto más moderno, ya ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10, donde lo empieza a decir la coraza, donde empieza a decir el yelmo, la espada. Bueno, hoy, hermanos, Dios le manda a Noé construir un arca de madera de gofer, resistente y, ¿sabe qué? Liviana. Así es la palabra de Dios hoy para nosotros. Así es la protección de Dios hoy para ti y para mí. Es resistente a los golpes que puedan venir de afuera, pero podemos caminar livianos. No tenemos una carga que nos esté dañando. Hoy, en el nombre de Jesús, usted y yo necesitamos hacer caso a la instrucción que Dios está haciendo a nuestras vidas. Entonces después dice, de madera de gofer, y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Calafatearla, o sea, ponerle brea por fuera y por dentro, aislarla de que pudiera entrar algo del agua, del mar. ¿Sabe que hoy es así la protección de nuestro Dios? ¿Y sabe que así es Dios con nosotros hoy en este tiempo? Él nos está cubriendo, nos está guardando, porque no sé si usted sepa, pero en la teología el arca significa la salvación, es tipo de la salvación. Entonces Dios quiere salvarnos, no solamente salvarnos, sino salvarnos de una manera especial. Ahora continuamos, hermanos, con versículo 15. Estoy citando Génesis capítulo 6, versículo 15. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Sabe que me llama mucho la atención que Dios le da medidas específicas a Noé para hacer el arca? No sé si usted le ha puesto atención a este relato, pero dice, y esta madera la harás, el versículo 16, 15, harás, y de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. 3, 5 y 3. Los números en la Biblia son muy interesantes, hermanos. Y por lo menos yo lo que he estado estudiando y he estado dándome cuenta, hermanos, el 3 en la Biblia significa confirmación. Dios le estaba confirmando a Noé que hiciera esta ventana, que hiciera la longitud del arca era de 300 codos, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dios le estaba diciendo, estoy confirmando que mi gracia va a ser confirmada en esta arca.
El 3 significa confirmación, el 5 significa gracia y el 3 vuelve a confirmar el Señor. O sea, que toda la estructura del arca de Noé era de este tiempo, de este tipo. Dios le estaba diciendo, te confirmo que mi gracia va a estar con ustedes. Te lo confirmo. Y hoy el Señor te dice a ti, confirma tus pasos en mí. Confirma tu presencia en mí. Hoy es tiempo, dice el Señor, de que me des ese tiempo, que me des la oportunidad de estar contigo. Hoy dice el Señor, es tiempo a ti que estás escuchando este mensaje, que vuelvas a los brazos del Creador, de tu Hacedor, de tu Formador. Si hoy tú te has peleado, te has tenido un conflicto con Dios, es tiempo que vuelvas a Él. Él no está lejano. Pero sabes, si tú tienes dudas, tienes preguntas, ¿cómo Dios no las va a contestar? Pero nos ha faltado la fe. Hermanos, Noé obedeció porque fue justo en sus generaciones. Hermanos, es tiempo que nos levantemos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, el Mesías, y empecemos a decirle, Dios, ayúdanos, levántanos, fortalécenos, porque a la verdad los tiempos que vamos a empezar a vivir van a ser tiempos difíciles. Pero separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Sabes? El Señor te ama mucho y quiere lo mejor para tu vida. Amén. Así es que hoy en esta hermosa mañana queremos pedirle a Dios que te bendiga, que te guarde y que puedas disfrutar a tu familia y sobre todo, métete en tu aposento, en lo secreto, ora a tu Padre y haz las paces con Él. Cristo viene pronto, Maranata. Ya no hay más tiempo, hermanos. Es tiempo de que tú como cristiano brilles en medio de esta oscuridad que va a entrar a la tierra. 14 de diciembre viene un eclipse de sol, donde este eclipse de sol es un eclipse de juicio para la tierra. Y ahí es donde tú y yo tenemos que brillar como hijos de Dios. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Si Dios lo permite, vamos a seguir continuando y subiendo los videos. Espero en Dios sea de edificación esta predicación para tu vida. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom.